Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Misbah, responsable de engagement en Wakelet. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y bueno, seguimos con este especial de tecnología educativa donde tengo hoy el placer de tener a Wakelet, una de las herramientas que más uso está teniendo últimamente. Nos encanta a los docentes y tengo el placer de tener hoy a Misbah conmigo en mi podcast, que es responsable de Wakelet y ahora hablará un poquito de él. Hello Misbah, how are you? Me encanta tenerlo por aquí y bueno, ¿quién es Misbah? Y a qué se dedica dentro de Wakelet. Hi, Rosa. Thank you so much, first of all, for inviting me onto this podcast. It's such an honor. I know that you're doing incredible things in the world of education. So many people are inspired by the content that you're putting out every single day. And for me, as somebody who works in this space, it really is an honor to appear on this podcast. My name is Misbah. I lead engagement at Wakelet. And all that means essentially is that I connect the platform with the end user, with our community. So I find ways to engage our community. I find ways to share the benefits of the platform with our community. And if we have any new features and things that I want to share with the community, that all goes through me. So it's an absolute pleasure to join you today. Misbah ha comentado que es un placer estar aquí en el podcast contigo, Rosa, porque ha escuchado que estás haciendo grandes cosas en España y que es un placer para él estar aquí. Y bueno, se ha presentado también, ha dicho que él se dedica a la parte de engagement, que es la parte que conecta lo que es la plataforma, la aplicación con toda la comunidad, y lo que hace es buscar maneras, buscar formas de básicamente involucrar a toda esa comunidad dentro de lo que es la plataforma, y también que tengan, pues por ejemplo, cuando anuncian pues nuevas mejoras, nuevas actualizaciones, etcétera, pues que lleguen a la comunidad y que haya ese feedback y demás. Sí, totalmente ese engagement, ¿no? Misbah yo creo que hace la unión y la fuerza en Wakelet con las redes, con los docentes. Y bueno, pues por aquí estáis escuchando que tengo traducción simultánea. Tengo a Alberto y Mario, dos viejos conocidos en el podcast, porque ya estuvieron en el podcast, los famosos eTwinz. Gracias, Alberto, Mario, por estar aquí hoy conmigo. Encantada de que me ayudéis a esta traducción simultánea para las personas que no puedan entender a Misbah, aunque Misbah tiene un inglés perfectísimo, ¿verdad? Así que, bueno, pues gracias por estar aquí, chicos. De nada, el placer es nuestro. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas y vamos con la segunda, que no se va a librar Misbah, ¿verdad? ¿Qué es para ti la educación, Misbah? Thank you. So education for me means a lot of different things. First of all, I think educators have the most important job in the world. And I truly mean that. I think that without education and without the pursuit of knowledge for students, I think the world is very, very different. And I think that for students as well, the experience of being educated and being at school and learning things is so much more than just processing information. It's about self-discovery, it helps shapes their lives, and it really is a journey. Ha dicho Misbah que para él educación significa muchísimas cosas diferentes, pero fundamentalmente que educadores, profesores tienen el trabajo más importante del mundo, y no solo lo que hacen dentro del aula los educadores, sino también los estudiantes, sino todos los procesos que ellos generan a través de este proceso educativo, de este aprendizaje, el descubrimiento propio y todos esos procesos que ayudan al estudiante a crecer y a ser mejor persona. I also think that it's not just the knowledge that students are getting as well from being in school. For me, my school experience was less about the academic things that I learned, and it was more about discovering who I was as a person and building that character and understanding these are the things that I'm good at. These are the things that I enjoy doing. And for me, it was a catalyst to me discovering who I was. And I think that we should always try and remember that when we're talking about educators, when we're talking about teachers in the classroom and students, is so much more than science and maths and geography.
Aquí ha vuelto también a hacer énfasis en este autodescubrimiento del que él experimentó, siendo la educación el catalizador para todo este crecimiento personal, para darse cuenta de lo que quería, de lo que no quería, de lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Entonces él ha vuelto a hacer énfasis de que la educación es mucho más que aprendizaje, mucho más que matemáticas y ciencias, sino también tenemos que atender a todos estos autodescubrimiento y tenemos que atender también a todas estas habilidades que vamos desarrollando mientras vamos aprendiendo este aprendizaje. Qué bien, qué bien. Bueno, me encantan siempre los discursos de Misbah. Tuvo uno estas pasadas Navidades que fue increíble y la verdad que es muy, muy interesante. Y bueno, totalmente de acuerdo con Misbah y nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nace Wakelet? ¿Cuál es la historia de Wakelet en sí para las personas que quieran saber un poquito más de esta plataforma? So we've had a really interesting journey at Wakelet. Wakelet started around 2013, 2014 by our founder, Jamil Khalil. And it didn't start as an education platform. It started because Jamil was looking for an easier way to share content, a faster way to take lots of different pieces of content from the web and put them together and then share them all in one place through one link. Ha explicado que Wakelet nació en el 2012-2013 y que con su fundador Jamil, que realmente Wakelet empezó como una herramienta que no era educativa, no estaba relacionada con la educación, que simplemente era una herramienta que Jamil tenía la visión que debía haber una manera más fácil de organizar y compartir contenido y que en esta búsqueda de esa manera pues surgió Wakelet. And one of the most important things for us as a team and Jamil was to make it so that people could share this content in a very visual, beautiful way. You know, Jamil's a very visual person, loves design. And the idea was that we'd be able to empower humans to kind of do a better job than what computers are doing when it comes to telling stories and when it comes to connecting pieces of information together in a way that makes sense and sharing an experience. And so for us, it was always about making this process as easy as possible and being able to be compatible with as many different pieces of content as well, whether it's social media posts, images, articles, and things of that sort. Y también cómo surgió Wakelet, también habla un poco de la filosofía que tiene Wakelet, que para ellos una de las cosas más importantes es compartir todo este contenido de la manera más visual y más bonita posible. Y con el objetivo de, digamos, empoderar y empujar a los humanos a hacer un trabajo mejor de lo que lo hacían los ordenadores, las máquinas, de toda esa manera más visual y más bonita. Ha dicho también que Emil, que fue el creador, que es una persona muy visual y que entonces de un principio siempre tenía esa idea de hacerlo bastante posible y también ha hablado de hacerlo bastante fácil. Fácil de compartir, fácil de organizar y que sea compatible con el mayor número tanto de formatos como de herramientas posibles. And Wakelet during this time was being used by journalists and companies and individuals and organizations and businesses. And we did have a few users and schools in education. But really for us, the transformation and the focus into education came by chance. If I don't know if your audience will remember or you'll remember, Rosa, but there was a platform called Storify, and it had some similar functionality to Wakelet, and a lot of educators used it. And Storify announced that it was being acquired by Adobe, and so they closed. And that left a lot of users with all of this content saved, but nowhere to put it. So very quickly, our development team reacted, and we built an import feature that allowed these users to migrate from Storify to Wakelet seamlessly and to keep all of the order of their collections. And it was a very, very successful campaign. And then we found from that so many educators joined Wakelet because of that. And then those educators started to suggest what they wanted to see next. They said, wouldn't it be really cool if you had this feature? Wouldn't it be great if you had this feature? And we really embraced that feedback. And then before we knew it, most of our users were in education. So we decided to fully focus on that and give teachers and students something really incredible.
También ha hablado un poquito del uso de Wakelet y ha comentado que al principio Wakelet era principalmente usado por periodistas, por organizaciones, por diferentes empresas, compañías. Y digamos, esa transformación o ese cambio que hicieron hacia la educación vino pues como una oportunidad, no fue planeado, sino que había una plataforma que se llamaba Storyfy, que era muy similar a Wakelet y que tenía muchas, digamos, funcionalidades y muchas cosas parecidas a lo que ya hacían Wakelet. Pues bien, Storyfy, digamos que la compró, que fue adquirida por Adobe. Entonces dejaron a muchos educadores sin poder tener esta plataforma, sin tener un lugar donde organizar y compartir sus ideas. Entonces rápidamente el equipo de desarrollo reaccionó y lo que hizo fue crear una herramienta que permitía importar todas los documentos, colecciones, etcétera, desde Storyfy a Wakelet. Entonces todos esos educadores que antes utilizaban Storyfy y que ya no podían utilizarlo porque ya no existía, se fueron a Wakelet y empezaron a utilizarlo cada vez más educadores y poco a poco esos educadores pues empezaron a sugerir nuevos cambios. Oye, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no añadís esta funcionalidad? ¿Por qué no hacéis aquello? Entonces poco a poco fue creciendo esa comunidad y antes de que se diesen cuentas, pues la mayor parte de sus usuarios eran educadores. Entonces hicieron ese cambio y decidieron enfocarse en educación. I don't know that story, Misbah. No sabía esta historia, ¿eh? It's interesting. Realmente, y aquí Alberto y Mario ahora traducimos, la importancia de esa infoxicación, ¿no? De organizar el contenido, ¿no? Realmente hay momentos que ya no sabes si tienes los marcadores organizados o no. Wakelet yo creo que es una solución que funciona para cualquier persona y por eso luego en el ámbito educativo ha sido tan utilizado. Misbah, we are talking about that Wakelet is important because we have a lot of information on internet day by day. We have to organize all this information. It's not a simple thing, and I think so that this means that Wakelet is used for any person, and a big focus is inside of education. What do you think Yes. about? Because it's important to organize all the information. It's not only to put in favorite in the browser. Yes. So we think that Wakelet is like a reaction to algorithms. You know, we go online and so much of what we see today is things that we've not chosen to see. And I think that creates a culture online where we've lost that idea of us organizing our own internet and organizing our own space. It used to be that if you wanted to discover something, you would go and find it. And the average session on the web 10 years ago, 5 years ago, maybe 10 years ago, was you have an idea and you go and you search for that idea and you search on the internet and maybe you go to page 4 of Google, 5 of Google, which nobody does now. But now the internet has changed and it's more about what can the internet show me without me having to tell it. What happens then is you end up being caught in this cycle. So you interact with a piece of content and then the algorithms say, Misbah loves this content. If you like that, you're going to love this. And then it's just more of the same, more of the same. What we are trying to do is empower humans to say, your best parts of the web, the stories that you want to share, the things that are meaningful, the things that impact you, we want to make it as easy as possible for you to collect, organize, and share those things. Ha mencionado una cosa súper importante, que es que Wakelet es una lucha constante contra el algoritmo de Internet, que ahora mismo, bueno, antiguamente era, tú ibas a buscar una idea en Internet, ya sea en Google, o ha mencionado como nos íbamos anteriormente a la página 4 o 5 dentro de Google para buscar lo que realmente queríamos, mientras que ahora somos nosotros los receptores de esta actividad, es decir, que nosotros entramos a Internet, ya sea en redes sociales, cualquier página web, y es el Internet lo que nos manda a nosotros ideas, los que nos comparte contenido, y una vez que ha entendido cómo nosotros funcionamos o entendemos o queremos, pues nos va mandando todo este contenido como ellos quieren, de manera que Wakelet es una lucha constante para volver un poco a esas raíces de que nosotros somos los que compartimos la información como queremos con otras personas, compartimos estas ideas, súper importante, y esto también tiene relación muy importante con su eslogan, que es de Humans are Coming,
que es como poner un poco de esta relación de ser nosotros en el centro luchando contra este algoritmo para compartir, encontrar y organizar todo lo que nosotros queremos y las ideas que tenemos. Genial, genial. Lo has traducido muy bien. Es que es un trabajazo, ¿eh? Lo de traducir, pero creo que vamos muy bien y nos vamos con la siguiente pregunta. En este caso, que sería que nos hable un poco, Misbah, del uso de Wakelet, cuántas personas lo están utilizando, bueno, un poco que nos dé más datos sobre Wakelet. So Wakelet's used by a lot of different kinds of people. Although most of our users are in education, we do have active and growing communities across a number of different places as well. These places aren't necessarily reflected on social media. These communities, they may live in other areas of the web. But largely, I would say that our number one community is the educator community. So educators and students, districts, administrators, and anybody within education. They find Wakelet as a very powerful tool to curate and organize resources, create lesson plans, research activities, and to foster collaboration and really meaningful learning environments for their students. But we also have a wide range of other communities and users that I'd love to talk about as well. Misbah ha comentado que en Wakelet tienen diferentes usuarios, o sea, un rango muy, muy grande de diferentes usuarios, pero que sin ninguna duda, digamos, la comunidad número uno o el tipo de usuario número uno son tanto educadores como estudiantes, bueno, educadores, estudiantes, distritos escolares también y todo lo que son administradores, equipos directivos, etcétera, que es piensan todo este tipo de población, que es una herramienta muy poderosa, muy, muy potente para todo lo que es la curación de información, la organización de recursos, la creación de planes de lecciones, colaboración, o sea, es decir, que formas un ambiente de aprendizaje bastante interesante. So we have millions of users in the education space, but there are other spaces as well that are still actively using Wakelet very frequently. So journalists, for example, have found Wakelet to be very, very useful because it allows them to add context to their stories and to make references to things that may have happened in the past. One of the things that Wakelet does really well is it allows you to capture things as they happen so that you can use them again in the future. So if a journalist is following a story and that story is moving and changing and they're using social media, for example, well, we know that what you saw on social media yesterday is very difficult to find today. What Wakelet does is allows you to capture that moment and then use it as a reference. Journalists are also using it for things like portfolios, where they showcase all of their work. So imagine, Rosa, I'm sure that you've written guest blogs, you've done podcasts with people, you've been a guest editor, whatever it might be. Well, Wakelet gives these journalists an opportunity to take every bit of work that they've done from across the web, organize them beautifully, and then share that out. And that portfolio element can be applied across so many different verticals: athletes, people looking for work, just the individual who likes to bookmark things. Myself, I use Wakelet to plan my trips. So when I know that I'm going somewhere, I'll create a Wakelet collection, and in that collection, I will add, here's the restaurants that I'm going to go, these are my tickets, here are my booking references for my hotel, so that when I land and touch down in that country, I just pull up my phone and I have everything planned there. So there's so many different ways that the platform is being used. Bueno, pues también ha comentado que aunque hay millones de usuarios que son todos educadores, también hay otro tipo de trabajos en los que usa Wakelet muchísimo, como por ejemplo los periodistas, que lo utiliza para dar contexto a las historias, también para capturar momentos que pasan, o sea, cosas que pasan en el momento, porque una de las cosas que han visto ellos es que dentro de todo lo que son las redes sociales y demás, las historias cambian muy rápido. Entonces, lo que es actualidad hoy en una historia, mañana ya no lo puede ser. Entonces, con Wakelet lo que hacen es capturar momentos pues justo cuando están pasando para poder recopilar toda la información que pasa en una historia en concreto.
También lo utilizan para portfolios, para los periodistas, para escribir ahí, generar contenido. Te ha puesto de ejemplo a ti, Rosa, por ejemplo, cuando tú escribes blogs, también haces diferentes podcasts y demás, pues bueno, los periodistas o educadores como tú, etcétera, también lo utilizan Wakelet de una forma para compartir todo esto, para organizarlo, pues todos tus podcasts, todos tus blogs, y también tener una manera para compartirlo. También ha mencionado sobre atletas que también utilizan Wakelet para crear su portfolio, también gente que está buscando trabajo en el que pueden compartir Wakelet pues, con su portfolio de cosas que han hecho en el pasado, incluso el currículum, etcétera. Y que Misbah ha dicho que él personalmente lo utiliza para planear todos sus viajes. Es decir, que era una colección de Wakelet y pone ahí dentro pues restaurantes, los tickets a los monumentos que vaya a ver, los hoteles, etcétera. Entonces cuando él aterriza en ese país pues solo tiene que coger su teléfono, abrir la colección de Wakelet y tiene ahí todo listo ya organizado para el viaje que va a hacer. Totalmente, es que es una herramienta muy versátil, que la puede usar a modo personal como que la puede utilizar para el trabajo, y uno de los aspectos, ¿verdad?, que más se está utilizando también es para el portfolio del estudiante, ¿no?, que ahí es donde también ha visto la educación un fuerte, ¿no? Misbah, I talk about that we have a potential portfolio, and this is why a lot of teachers are using Wakelet with the portfolio, student portfolio. I think so. It's interesting because Wakelet have a lot of uses, but inside of the education world, I think it's interesting for teachers for put order in everything, and for students to use it as a student portfolio. Yes, the student portfolio element of Wakelet is quickly becoming the most popular because we've made it very, very easy for people to collect just by copying and pasting any type of content into something and into collections. And the way that we allow people to organize that is perfect for creating a portfolio. So student portfolios are really popular because teachers are realizing that students want to feel empowered. They want to feel like there's an element of choice, and they need a place to reflect and share the things that they are most proud of. We're finding now that there's been a bit of pushback against standardized test scores, standardized exams, these kinds of things. And that very often these do not accurately reflect the real talents and the creativity and the genius that lies in so many students around the world. So what teachers are finding is that by allowing their students and empowering them to create portfolios, all of a sudden, this student who has performed badly in an English exam because English is not their first language can use Wakelet to showcase their robotics projects and where they won an international prize during a competition for engineering. All of those things that aren't reflected in an A, B, C are now reflected through one single link that the student has created and that they have full autonomy and agency over. It's a very, very powerful concept, and we're seeing that expressed across the world, really. Ha mencionado una reflexión súper importante, que es que está creciendo muchísimo el uso de Wakelet para la creación de portfolios estudiantiles, por el hecho de que, también ha dicho que lo han hecho de una manera muy fácil para organizarlo, para copiar y pegar contenido, pero sobre todo la reflexión que ha hecho súper interesante es que están viendo cada vez más que personas profesores y gente de la comunidad educativa está rechazando los test estandarizados, los test que pueden realizarse aquí en España al final de cada curso, o dependiendo del curso en el que estemos, para pues PISA y diferentes otros tipos de escalas de excelencia. Lo que han visto que hay empezar a rechazarse porque se han dado cuenta muchas personas involucradas en la comunidad educativa de que estos test no reflejan el potencial real que tienen los estudiantes. Que una opción A, B, C, D pues no va a decirte si es mejor o peor, que muchas personas que a lo mejor lo hacen mal en un examen de inglés porque inglés no es su primera lengua, pero que luego son increíbles a proyectos robóticos, por ejemplo, y que han visto que el compartir un simple link de Wakelet con el portfolio del estudiante, lo que hace es empoderar a este estudiante y mostrar tanto a él como al mundo que es mucho más que una nota, que una calificación, sino que tiene todos unos dones que se pueden compartir realmente con Wakelet a través de este portfolio, que no todo lo que es el estudiante se transmite a través de una nota, sino que a través de esta evidencia que podemos recolectar en los portfolios, pues podemos ver y mostrar el real potencial que tienen los estudiantes.
Qué bien habla, ¿eh? Este hombre, de verdad, es súper interesante todo lo que está comentando. Y bueno, pues nos vamos con la pregunta 5, que es la que a mí me mola. Lo que vamos a hablar ahora son de integraciones, de novedades, qué es lo que está por venir en Wakelet. La verdad que a mí me sorprende porque siempre están trabajando en integraciones con otras herramientas, lo que nos ayuda es a poder rápidamente, con un solo clic, integrar cualquier elemento en Wakelet. Y bueno, pues también hay integración ya con Google Classroom, con Teams. Bueno, pues que a ver que Misbah nos cuente un poco todo lo que hay en nuevo en Wakelet y lo que está por venir. Yeah, so it's a very exciting time, I think, for us. Our development team is bigger than ever, and we're always working on really exciting projects. I think right now what we've been focusing on is scale, is allowing Wakelet to work really, really well when there are 1,000 students in a district, when there are 10,000 students in a district. It's actually quite difficult to make that happen. So behind the scenes, we've been working really hard on that, because we found that a lot of districts in the US are now using Wakelet across the district. So for us, that's a challenge, but it's something that we've worked on, and now we're very happy with the way that Wakelet can scale. If you think about 10,000 students, that's 10,000 accounts. That's 10,000 pieces that need to fit together. So that's on that side. When it comes to features and integrations, so coming into the second half of this year now, we're really excited about some of the things that we're going to be launching soon. There's going to be a few changes to the way that Wakelet actually works. That's just design changes. But on top of that, we're going to be bringing out really cool new functionalities as well. One of the things we're really excited about is the AI element, which I'll explain to you all a little bit later. Ha comentado que ahora mismo el equipo de desarrollo es lo más grande que nunca ha sido, es decir, que ha crecido muchísimo y que se están centrando en muchas cosas, pero que la principal que han estado trabajando en estos últimos meses es el término de escalabilidad. Es decir, que cuando Wakelet se use por, digamos, 1.000, 10.000, 20.000 estudiantes, pues que funcione, porque tenemos que tener en cuenta que Wakelet, esos 10.000 estudiantes son 10.000 cuentas, son 10.000 piezas de un gran puzzle que se tienen que combinar, y que hay muchísimos distritos, especialmente ahora en Estados Unidos, que están usando Wakelet, digamos, todos los estudiantes del distrito. Entonces, pues que Wakelet funcione bien con todas esas cuentas y que todo lo que creen esas cuentas, el número de colecciones, etcétera, funcione bien, es un gran reto en el que se han centrado últimamente. Y también en esta segunda parte del 2023, lo que está centrándose es en cambios de diseño principalmente. Es decir, que Wakelet va a haber un par de cositas que se van a ver diferentes, que lo vamos a ver, que se miran diferentes, se ven diferentes, y que también están muy, muy emocionados por todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial que va a explicar ahora. So AI is a really exciting thing for us. Our tagline, as Alberto mentioned, is the humans are coming. It's this idea that the internet works best when human beings and the strength that human beings have for creativity, for storytelling, for being able to put things together in a meaningful way, that human strength, when combined with artificial intelligence, can lead to some really interesting and cool things. So as we showed in Wakelet Live, we are working in the background on some really cool AI enhancements on the Wakelet platform. So for example, if you were to type in a description for your collection that you wanted to create, we would be able to suggest pieces of content from across the web that are really good pieces of content, just to aid you in starting that collection. The more things that you add, the more accurate that suggestion then becomes. So for a teacher who is very, very low on time and needs to put a lesson plan together on ancient Egypt, it becomes really easy for them to grab that content and put it in. In addition to this, the design elements of Wakelet are really, really cool when it comes to the opportunity for AI. So the cover images, the background images, the ability to, from the title of your collection, generate an AI image or suggest an image from across the web. These are all things that when they come together, they help save people time. And I think that's the really important thing here, is that Wakelet's relationship with AI is not about the AI doing the work for you, but it's about helping you get there quicker.
It's about helping you tell your story easier. It's still your story and it still requires your input, but these things, they make life easier. So we will be announcing more news on that. Bueno, pues ha mencionado que, como Alberto ha dicho anteriormente, digamos que su eslogan, la frase que ellos repiten es que humans are coming, que son los humanos están viniendo, que lo que quiere decir es que Internet que funciona mucho mejor cuando toda la fuerza del ser humano está combinada con toda la nueva tecnología. Entonces quieren, digamos, hacer esto mismo con inteligencia artificial, pues usar todo lo positivo de los humanos y potenciar lo que ya tenemos. Como por ejemplo, lo que ha comentado es que una de las funcionalidades con inteligencia artificial es que cuando tú, por ejemplo, escribes el título o la descripción de una colección, que te va a dar resultados de piezas de contenido alrededor de Internet para que puedas poner en esa colección. Y cuanto más piezas de contenido, más, digamos, diferentes archivos o de diferentes pues a lo mejor un PDF, un PowerPoint, lo que sea, cuanto más añadas de eso, más detallista y mejor va a ser lo que la inteligencia artificial te dé, porque tiene más información, por lo tanto te va a dar piezas de contenido, que es como las llaman, que tengan más relación con lo que tú quieres. Entonces, contra, digamos, una mayor base de contenido, pues te dará algo más detallado y más de lo que tú quieres. Luego también ha mencionado que todo lo que es el diseño, que también va muy bien con la inteligencia artificial, que cuando escribes la descripción o escribes el título, pues puede buscar a través de Internet diferentes imágenes como para el fondo o para la imagen de portada o cualquier cosa. Entonces la inteligencia artificial va a ayudar en todo esto. Y he hecho un punto muy, muy interesante al final, que lo que ha dicho es que la inteligencia artificial viene a Wakelet para ayudar a ahorrar tiempo a los maestros, es decir, que nunca les va a sustituir y que nunca les va a hacer el trabajo, sino que la colección de Wakelet es la colección que el humano que nosotros queremos contar, es la historia que nosotros queremos contar, entonces nos va a ayudar a contar esa historia, pero nunca va a elegir la historia por nosotros, sino que su idea de inteligencia artificial es que venga aquí para ayudarnos a nosotros los humanos o para ayudarnos a los usuarios a potenciar ya todo lo que estamos haciendo, pero nunca sustituirnos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, porque algo que se escucha, ¿no? Eso, ¿no? Van a sustituirnos o ya no vamos a hacer los trabajos, o nos va a quitar el trabajo y bueno, si una máquina me va a sustituir, algo tengo que cambiar. Realmente lo que viene esto es a ayudarme, ¿no? I'm agree with you, Misbah, about what I was talking about, because the inteligencia artificial intelligence is coming for help us, not to make our works. Is a thing that to help us. Yes, it's like an assistant, and that's the way that we see it. On top of that as well, Wakelet's always been about the integration. So our relationships with our partners in the edtech space and outside it has always been really strong. And our development teams work very closely together to ensure that we can create really, really cool integrations as well. So that's across all of the different tools that educators are currently using. It's really important for us here at Wakelet to make sure that everything is compatible with Wakelet. A lot of educators use the platform as a place to put everything in. So in a collection, you can have an Edpuzzle creation, you can have a flip video, you can have a link to a Google Drive doc, you can have a link to a OneDrive doc, you can have a PDF, and on top of all of those things, it's really important for us to keep connecting with our partners and keep building really cool, seamless integrations. So that's something that's always going to be there. When we hear that educators are using a tool and they'd love to bring that tool into the Wakelet space, we will always try and make that happen. So as time goes on, you're always going to see that list grow bigger and bigger and bigger, because that's what we aim for Wakelet to be, is a bridge across every different platform. Aquí lo que ha mencionado es que también el tema de integración es algo clave para ellos, porque es algo clave y que va a seguir creciendo siempre que esté Wakelet, porque lo que ellos buscan es que los usuarios tengan las mayores facilidades para curar todo ese contenido. Entonces, usuarios siempre buscan que todas las herramientas que ellos usen o todos los tipos de archivos sean compatibles con
con Wakelet, que por ejemplo dentro de Wakelet pues puedes meter desde un Edpuzzle, puedes meter algo de OneDrive, algo de Google Classroom, es decir, que todas las integraciones, eso es súper positivo para ellos y es súper importante, que por ejemplo muchas veces cuando muchos educadores les dicen, oye, ¿por qué no pones esta integración? Que siempre buscan hacer lo posible porque su objetivo principal es que sea lo más compatible con todas las herramientas y con todos los archivos posibles para facilitar la vida a los educadores y a los usuarios de Wakelet. Sí, sí, totalmente. La verdad que algo que quería comentar es que para mí Wakelet es de las herramientas que más integraciones tiene, ¿verdad? De todas, además habéis hablado un montón de herramientas y lo ha mencionado Misbah, que son herramientas que hemos justamente entrevistado en el podcast y para mí eso es lo versátil, ¿no? Yo creo que Misbah, I'm talking about that for me, Wakelet is the tool that have more integrations with another tools. It's so important. You can integrate with Flipgrid, Book Creator, Puzzle, everything. I think that Wakelet made a hard work with this. Le estoy comentando que Wakelet ha hecho un grandísimo trabajo con todas estas integraciones que para mí es brutal, vaya. Yes, it's something that, like I said, is incredibly important for us. There are, an unlimited different number of ways to use Wakelet as a platform. Some platforms exist just to solve one problem. It's very easy to understand what they are. With Wakelet, we start with a fundamental problem and we try and fix that. And that is organization, being able to organize things better. But then from that one simple solution, so many different things have come out of it. That's what makes Wakelet unique and special. You can get a classroom full of educators and you can ask them, and sometimes each one of those educators is using Wakelet in a different way. One is using it for a portfolio, one is using it for their lesson plans, one is using it for newsletters, one is using it for assignments, whatever it might be. Because of the different kinds of use cases, because the different kinds of ways that people are using Wakelet, it's been really important for us to listen to them. So if a teacher says to us, we need a Genially integration because I'm sharing lesson plans and a lot of my work is on Genially, or I'm doing a collaborative exercise and my students use Flipgrid all the time, so I want to bring Flipgrid into it, it makes sense for us to add these integrations into the Wakelet platform. So like I said before, it's one of the things that Wakelet is known for, being a place to house absolutely everything. And not only that, but making that content look good within the Wakelet platform. There's something really special about scrolling through a Wakelet collection and being able to, scroll through some slides, and then you scroll down and there's a tweet, then you scroll down and there's a video that's playing, then you scroll down and there's a Flipgrid video, then you scroll down, it's that mixture of multimedia content that helps make that experience of viewing a collection so special and so powerful for students. Ha mencionado algo súper interesante sobre Wakelet, que hay herramientas que han nacido y se desarrollan su actividad para hacer una cosa en particular, mientras que Wakelet ellos se basan en un problema fundamental que es la organización de contenido, y de ahí de este problema fundamental pues salen muchos usos dentro de Wakelet dependiendo lo que le conviene a cada educador, a cada estudiante, a cada profesor. Ha dicho que un ejemplo muy bueno puede ser que si llenamos una habitación, una clase llena de profesores y le preguntamos a esos profesores que para qué usan Wakelet, que probablemente cada uno lo esté utilizando por una cosa completamente diferente, ya sea para una comunicación semanal a través de periódicos semanales con los padres o con los estudiantes, ya sea para planes de lección, para organizar su contenido, para creación de portfolios, es decir, que cada profesor lo usa de una manera diferente, y dentro de esta manera pues ellos utilizan las herramientas externas que pues se acoplan mejor al uso final que quieren dar a Wakelet. Por eso es tan importante la integración con otras herramientas, ya que
cada funcionalidad que es utilizada por cada profesor es de una manera muy, muy, muy diferente. De tal manera que si dice un profesor que quiere utilizar Genially porque tiene ahí todas sus actividades, que ellos buscan una integración con Genially, si otro profesor le dice que está utilizando otras herramientas, pues busquen integraciones con esta herramienta para darle esa posibilidad a los profesores que lo utilicen como ellos quieran y como mejor les convenga. También ha especificado que no solo es organizar el contenido y curarlo como se está mencionando anteriormente, sino que también que visualmente sea bonito, que es muy especial para ellos, que estar en una colección de Wakelet, ir bajando con la ruleta e ir viendo todas las integraciones que tienen, que esté reproduciendo un vídeo en YouTube, por ejemplo, y que el siguiente sea un PowerPoint, que el siguiente sea un slideshow de Genial y que lo siguiente podamos ver un vídeo de Flipgrid, de Flip, y la siguiente sea otra cosa diferente, que ellos se basan mucho en esto, en lo bonito que es que vayan, que en una simple colección tengan piezas de contenido muy diferente y que se acoplen mucho a las necesidades y al objetivo final de cada profesor. Qué bueno, qué bueno. Es inevitable, Alberto, que digamos Flipgrid todavía. Yo me pasa también. Bueno, vámonos con la pregunta siguiente, que será un poco hablar de la comunidad de profes. Bueno, también ha crecido muchísimo Wakelet por el mundo educativo, porque montones de profes han estado compartiendo. Hay muchos profes frikis de Wakelet, entre ellos están Alberto y Mario, por eso están aquí hoy también, porque ellos la utilizan muchísimo. Y cómo esa comunidad de profes y de embajadores es tan importante para esta plataforma, ¿no? Yeah, so the Wakelet community is what makes the platform special, I think. People come for the platform, they discover this incredible group of educators, and they stay for the community. You know, we have some people who are in the Wakelet community who might not use the Wakelet platform regularly. They might use it twice a month. But the reason why they stay and the reason why they're so engaged is because of the community that has been created, because of the love and the support and the passion and the suggestions and the ideas, all of these things that flow throughout the community. One of the things I think that makes Wakelet special is just how truly international the platform is, and I'm sure that everybody will agree with that. You know, our community week in June is a really good idea of that. Seeing so many people from across the world come together and share their thoughts and share their ideas. It's funny because during that community week, we did a Polish session. So this was a session for our Polish community, and it was in Polish, which is a very difficult language to understand and learn. And in that session, we had people from Abu Dhabi, we had people from Libya, people from Egypt, people from Korea, who didn't understand what was being spoken about, but were trying to understand, and who were actually using Google Translate to contribute to the live chat in Polish. That, to me, is what this community is all about, inclusivity. So that's the nice, inspirational part of it, but I would also like to talk about how it helps us as a company as well. Pues Misbah ha comentado algo que nosotros estamos completamente de acuerdo, que habla de la comunidad de Wakelet y dice que la comunidad es lo que realmente hace a la plataforma, a la herramienta especial, que tiene una comunidad increíble y que mucha gente va a Wakelet por la comunidad y se queda por la plataforma porque les gusta, que hay incluso muchos maestros, muchos educadores dentro de esa comunidad que no utilizan Wakelet regularmente, que lo utilizan de quintas a brevas o no semanalmente, pero que son parte de esa comunidad por el fuerte lazo que hay y por las personas que hay en esa comunidad, que también es una comunidad muy, muy internacional y que un claro ejemplo de esto es la Community Week que fue en junio y que, por ejemplo, ellos tuvieron una sesión, una de las presentaciones era en polaco y que, bueno, era una presentación en polaco, hablaban en polaco, el chat estaba en polaco, pero que dentro de esa presentación había gente de Abu Dhabi, había gente de Corea del Sur, había gente de todo el mundo que estaban en esa presentación para aprender y utilizaban el traductor para entender lo que se estaba diciendo en polaco y para participar en el chat, y que realmente ejemplos como ese de los que realmente les apasiona y que están súper orgullosos de tener una comunidad tan internacional, y que ahora también va a hablar de por qué es positivo para ellos tener una comunidad como esta.
So when our educator community was being built, we didn't have anybody on the Wakelet team who was an educator or who had been an educator. Nobody. And that's quite different for a platform in EdTech. You find that most EdTech platforms, their founding members and their initial team used to be educators or administrators. We didn't have that at Wakelet. We didn't have that experience of being in the classroom. So it was really important for us to surround ourselves by those people, by that community of educators. And in the first 3 or 4 years, every single thing that we built was as a result of them. Our community was guiding us and showing us, this is where the opportunity is. This is the next feature that you need to build. Let us test it. They would tell us, this is wrong, do this. Why are you doing this? This is making it easier. You know, we would have people, and this is the point, on my phone, on WhatsApp, I have hundreds of community members. I have that connection with them, and so do so many other people on the team. And that connection is so special because it means that if you're an educator in Colombia, if you're an educator in Malaysia, and you have me on your WhatsApp, and you encounter a problem with the platform or an opportunity or a way that we can make things easier, you pick up your phone and you share that directly with us. And then we talk as a team and we fix it or we build it. And that's how it's been really since the beginning. And I think that that is a critical reason why we've been able to grow as much as we have and why we've been successful in this space. Because we approach the situation with, we don't know anything. We're really good at building the platform and we're really good at building a community. But it's you guys, the educators who are in the classrooms every day, who are going to tell us what you want and we are going to build it. So that was a really critical part of our history. And we owe the community across the world, we owe them so much. And that's why we try and engage them and give them a space to learn and play and exchange ideas and a chance to build their own brand as an educator. It's been incredible. Bueno, pues ha comentado que por qué es positivo para ellos. Bueno, pues al principio cuando estaban desarrollando Wakelet, uno de los grandes problemas que tenía es que nadie del equipo eran educadores, no habían estado en un aula, no habían tenido esa experiencia de estar en un colegio. En cambio, con otras plataformas, con otras herramientas en las que empiezan ya de cero con educadores, con gente con experiencia en educación dentro de su equipo. Entonces, los primeros años, al principio, todo lo que construían estaba dictaminado por el feedback que obtenían de los educadores. O sea, es decir, muchos educadores les decían, ok, queremos esto, oye, ¿por qué no hacéis esto? No lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra. Y éramos, me incluyo también, nos incluimos, los expertos que ellos tenían para construir una plataforma en educación, porque como ha comentado, no tenían ninguna persona en el equipo que fueran educadores ni que tuviese ningún tipo de experiencia con educadores. Y que también uno de los grandes éxitos es que tiene una conexión muy especial con su comunidad. Misbah ha comentado que en su teléfono, en WhatsApp, tiene cientos y cientos de educadores alrededor del mundo y que muchas veces, si estos educadores tienen un problema, que simplemente le mandan un mensaje a WhatsApp y que le dicen, oye, tengo este problema, o si no es un problema, construye esto, o hace esta funcionalidad, o intenta programarlo de alguna manera para que funcione de esta manera. Y entonces ellos se juntan como equipo, lo hablan e intentan que esto salga hacia adelante. Y ya para cerrar, lo que ha dicho, digamos, para resumir todo, es que una de las razones por las cuales han crecido tanto ha sido por esto que hemos comentado anteriormente, porque ellos eran muy buenos construyendo la plataforma, pero que realmente no sabían mucho de educación y que su éxito se lo deben mucho a los educadores alrededor del mundo. Por eso ahora mismo hacen tantas cosas para intentarles, digamos, darle de vuelta todo lo que les han dado con todos los eventos y con demás cosas que Wakelet ofrece para la comunidad. Bueno, es que es cierto, ¿no? Parte del éxito también es lo que escuchan, ¿no? Es lo que estabais diciendo, ¿no? Yo, es verdad, he contactado y al momento están intentando buscar una integración. Es increíble la respuesta que tiene Wakelet, porque tienen un gran equipo humano detrás de la plataforma, de la herramienta, y todo el trabajo que hacen detrás hace que tengan este éxito, ¿no? Así que, bueno, a ver si nos cuenta un poco más Misbah también sobre el equipo humano que está detrás de Wakelet, que no son 2 personas, que
hay un montón de gente detrás, de desarrolladores, y que están ahí siempre. La verdad que yo también tengo muy buena experiencia del contacto con Wakelet y a la primera han respondido. So we have at the moment around 40 plus employees in the team. In the last 2 years, we've expanded quite a lot because we required so much more development. The things that we were building at the scale that we were building at required a robust development team, both front end and back end, and testing and support, engineering, design, all of those things. So most of our team is that, and most of our team is based in Manchester, England. This is where our head office is. In the last year, we have a team in the US as well now, based in the US remotely, and that team is busy supporting the different districts that are using Wakelet over there in the US on a district level and a much higher level. So yeah, it's the Wakelet team is very special. Anytime that any of our ambassadors are visiting the UK, we always say, please make time to come to the office and hang out with the team. We love meeting our ambassadors in person, and our office is like an open door policy for any one of our community members. So if any of you in the Latin American Spanish community are ever in the UK or in Manchester, maybe you've come to watch a football match, please let us know, because we would love to invite you here and show you around the office and show you the way that the team works. Ha mencionado que han crecido muchísimo estos años, que ya son alrededor de 40, más de 40 de hecho, y que la mayoría tienen que ver con lo que he hablado anteriormente, con la escalabilidad de la plataforma que están buscando ahora mismo. La mayoría son ingenieros que trabajan en el back-end, en soporte, en user experience, en el diseño de la plataforma, pero que luego tiene un equipo que es el de comunidad, el de engagement, que es el que lidera el Misbah, que luego en Estados Unidos también tiene un equipo recientemente que han creado para apoyar a los distritos, que existe el Wakelet distrito allí en Estados Unidos, que es que el Wakelet pues, es utilizado a través de todo el distrito y te dan diferentes estadísticas y diferentes datos. Y ese equipo de Estados Unidos pues está enfocado a apoyar a todas esas nuevas características que trae el Wakelet Distritos. Ha dicho que ellos siempre les encanta conocer a los embajadores en persona, y que si alguna vez alguien de la comunidad española o latinoamericana, que si va a Manchester, a lo que sea, a ver a un partido de fútbol, o vais a visitar la ciudad, que por favor que se lo digáis, que ellos siempre tienen una política de puertas abiertas en su oficina, y que por favor que se lo digáis para que paséis a visitarles, que estarían súper contentos de conoceros. Eso nos lo apuntamos, ¿verdad? Si hay viaje a Manchester, hay que visitar a Misbah. Misbah, if we go to Manchester, we visit you. We'll go to the office. Yeah, we've had lots of community members who are in the UK. Take the train from London down to up to Manchester and come to the office and spend some time with us, have lunch, have a coffee, show us what they're doing with Wakelet, and we love that. It's an incredible opportunity, I think, to hear directly from the people who are using Wakelet every day. So we're a very friendly team. Ha mencionado que que sí, por favor, que si va Rosa a cualquier miembro, que por favor que paséis, que tienen miembros de la comunidad de allí del Reino Unido que cogen un tren de Londres, por ejemplo, a Manchester, se toman un café juntos y van viendo cómo van utilizando Wakelet estos educadores, y que por favor lo hagáis, que son un equipo muy, muy, muy majo, muy abierto y dispuestos a conocer a todos. Pues genial. No sé si queda algo en el tintero, si quiere decir algo más Misbah, que ahora le voy a preguntar, y si no, nos vamos a ir ya con las preguntas finales. Misbah, we are going to the end of the podcast. I don't know if you want to talk something more about, or we go to the end of the questions. Yeah, I just wanted to say that, again, a big thank you, Rosa. It's people like you and Mario and Alberto that make this community feel alive. There really is no other online community that is as special and as passionate as the educator community. And it's always a privilege and an honor to spend time with you guys. I can't wait to meet you all again in person. I know that there'll be plenty of opportunities in the future to do that. But yeah, this is
bigger than a platform. It's bigger than a solution. It's bigger than a button on a site. It's about giving people a platform and an opportunity to share the things that mean something to them. Those teachers across the world who may not feel welcomed in their own schools, the Wakelet community is a place for them, you know, a place for them to share ideas, a place for them to build friendships and build relationships that last a very long time. So I would just like to shout out our communities, particularly our Spanish-speaking community. So passionate, always coming up with fascinating ideas on how to use Wakelet. Big shout out as well to Mario and Alberto, who are a big part of that and a big part of growing that community. So thank you guys. Pues ha mencionado que pues nada, que la comunidad para ellos lo mismo, es súper importante, que gente como ha mencionado Rosa o como nosotros también que estamos haciendo un gran trabajo y que en esta comunidad tan apasionada por aprender, que no hay una comunidad, ya hablando en general, más apasionada y digamos más fuerte y más potente que la comunidad de educación en todo Internet, y que hacemos grandes cosas. También ha dicho que quería hacer como, bueno, un saludo, un reconocimiento a toda la comunidad hispanohablante, y bueno, ha dicho también Alberto y yo que estamos, bueno, pues liderando un poco todo ese crecimiento de la comunidad hispanohablante, y que en el futuro, que seguro que hay muchas oportunidades para vernos de nuevo en persona, y que que no puede aguantar las ganas para volver a vernos. La verdad que sí, que siempre tiene unas palabras más bonitas, ¿eh? Así que la verdad que es increíble y cierto, ¿eh? Con ganas de desvirtualizar ya en persona misma, a ver si hay alguna opción. Y bueno, Alberto y Mario, que cierto es que estáis siempre abanderando Wakelet y que es muy, muy de agradecer para toda nuestra comunidad aquí en España, ¿no? Así que, bueno, pues vámonos con las preguntas finales. Vamos a conocer un poquito más a Misbah. ¿Cuál es su plato favorito? A ver qué nos cuenta, siendo del Reino Unido, y qué lugar le gusta desconectar o ir para viajar. That's such a difficult question to answer. It depends on so many things. I really do enjoy like pasta dishes. I'm a big fan of pasta dishes, you know, like any, to be honest. When I go to travel in Italy, I just want to try every single pasta dish there. The creamy ones, the mushroom ones, the tomato ones, the seafood ones, it doesn't matter. But I also really, really enjoy Greek food as well. Lebanese food is fantastic. In the UK, we in Manchester, we've got a really nice community of Middle Eastern people, and the kind of restaurants that we have here, you know, Lebanese and Syrian and Arabic food, it's absolutely incredible. So I can't answer that question. I'm so sorry. It depends on where I am and the weather and, you know, lots of things. And in terms of travel, I would really love to travel to Japan. It's been on my list for so long. I think that the culture is so interesting, and I'm scared of like traveling. I don't like to travel to places that are like unpredictable, and I think that Japan is very predictable and very different, but it's also very clean and it's very safe. So you get to experience such a different culture in so many different ways, but you don't have to worry about things like safety and, you know, all of those things that can make travel a little bit uncomfortable. But I'd love to visit Japan, yeah, that's on my list. Ha comentado que es gran fan de la comida italiana, que es su favorita, todo lo que la pasta en general, todo tipo de pasta con tomate, con marisco, con la pasta un poco más cremosa. También ha dicho que le encanta la comida griega, o sea, en general toda la comida mediterránea, italiana y griega le gusta bastante, y toda la del Oriente Medio, especialmente la comida libanesa o siria. Nosotros, de hecho, probamos por primera vez la comida libanesa con ellos en Texas. Era la primera vez que comíamos la comida libanesa, porque varios miembros de su equipo tienen raíces de allí y nos llevaron a probarla. Y la verdad que si alguien no la ha probado, pues la recomendamos al 100%, porque a nosotros nos sorprendió a bien.
no nos imaginábamos que estaba tan buena. También ha dicho que aparte de toda esta comida, que viajar le gustaría ir a Japón, Tokio, por ejemplo, y que a veces le da miedo viajar que a lugares que no son predecibles, pero que Japón es un lugar muy seguro, un lugar muy diferente y que lo tiene ahí en su bucket list para viajar en el futuro, pues viajar a Japón. Bueno, aquí yo le tengo que comentar a Misbah. Well, Misbah, about pasta, my favorite pasta is carbonara always, with egg. No only creamy. Estoy diciendo que mi plato favorito es la carbonara, pero la de huevo, que no sea solamente de nata. And I have to tell you that I have been in Japan 21 days. And I have Wow. traveled to Japan. Le estoy comentando que sí, que he tenido la suerte de viajar a Japón 21 días. Everything that you say is clear. You can stay with your mobile phone on the table and you don't have any problem. Japón la verdad que tiene esa seguridad, ¿no? Que te puedes dejar el móvil encima de la mesa, te vas al baño, vuelves y no tienes ningún problema. And yes, Japan is incredible, and everything that you every food, because it's a moment of technology, culture, because I have a lot of culture, and all the food, because I love all the Japanese food, is incredible, ¿no? Le estoy diciendo que ahí hay una mezcla de tecnología, de tradición, porque cuando viajé pues encuentras muchísima tradición, y luego pues toda la parte de comida, ¿no? Toda esa variedad gastronómica que te da Japón. And Misbah, if you want to travel to Japan, let me know and I give you the schedule and all the list of things that you have to do. Amazing. I would love to. I think what you said is exactly one of the reasons why I want to go. It's this combination of like high-end technology and really, really traditional culture. And it's that collision that I think is so attractive there. But I will definitely get in touch with you when it comes to planning my Japan trip. And you know what I'll do? I'm going to create a Wakelet collection. I'm going to send you the collaboration code, and then we can both contribute to my itinerary. It will be awesome. I did that in Croatia with our Croatian ambassadors. Yeah, it worked perfectly. They added all their suggestions and maps and places to go. So I'll do the same thing with Japan this year. Que sí, que justo eso es lo que has dicho tú, Rosa, de Japón, que es lo que más le gusta, que es digamos, esa colisión, esa mezcla entre lo que es la tecnología y lo más tradicional, que le atrae un montón, y que cuando vaya a Japón, que lo que va a hacer es crear una colección de Wakelet para poner e invitarte con el link de colaboración para que le envíes todas las sugerencias que tú tengas, que el pasado verano lo ha hecho con los embajadores de Croacia, y que lo que hizo fue, como iba a viajar a Croacia, creó una colección de Wakelet y compartió el link, esa colaboración, con todos los embajadores de Croacia. Entonces le compartieron un montón de mapas, de sitios donde ir, de restaurantes, de diferentes cosas. Entonces que le salió súper bien y que es una forma muy, muy chula de viajar también. Pues totalmente. Bueno, pues llega al fin el podcast. Quiero dar las gracias desde aquí a Misbah por tu tiempo, Alberto y Mario por el gran esfuerzo, porque traducir en tiempo real es súper complicado y habéis estado ahí a tope. Y bueno, por mi parte, daros las gracias. Este rinconcito para Wakelet, que es una herramienta súper, súper chula, que os recomiendo que la utilicéis con ella. Misbah, thanks for all. Thanks for your time. I'm talking with Alberto and Mario. Thanks for your time. Thanks to Alberto and Mario for the effort to make the translation. A big thanks and a big virtual hug for this moment. And well, I hope that see you in person in a moment when I go to Manchester, or if you come to Spain, please tell us. Of course. Thank you. No, honestly, thank you, Rosa. I appreciate it. These things are really, really important for the growth and engagement of the community. Again, I really, really love what you're doing. You work so hard. And Mario and Alberto, we've been working together now closer for a while. We love the things that you've been doing as well. And I thank you so much for your assistance today. It's difficult to remember everything that I'm saying and try and translate it. So I don't know how you guys did it. I couldn't do it. So I really do thank you for it. And I'll let you all get on with the rest of your day, and hopefully I'll see you all in person soon. Ha dicho que muchísimas gracias, que es súper importante para ellos este tipo de actividades, tanto para el crecimiento como el engagement de la comunidad, este tipo de actividades. Te doy las gracias a ti, Rosa, por todo lo que haces, y a nosotros también por todo lo que hacemos con la comunidad, y que espera vernos pronto.
y que ya nos deja continuar con nuestro día. Ha dicho que habla mucho y que no sabe cómo lo hemos podido traducir todo, pero que todo genial. Pues sí, un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Bye bye.